UAM Lerma, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Lerma. Este es el primer vídeo de la sesión 1, acuérdense que tenemos 6 vídeos por sesión. En este vídeo quiero abordar el concepto de vida. A priori, aunque el contenido duro del curso tiene que ver con la biología molecular, entender el concepto vida desde una perspectiva no tan cercana a la biología molecular es fundamental, porque nos permite contextualizar posteriormente toda una serie de ideas que siempre van a poder ser entendidas en el marco de lo que veremos después, que son los postulados evolutivos, los postulados darwinianos. Entonces, esto es muy importante. En esta diapositiva muestro a Erwin Schrödinger, a Bertrand Russell y la obra, por lo menos de forma sintética, de biólogas de mucho renombre, pero más reciente trabajo, como Lynn Margulis. Esta diapositiva nos da una perspectiva sobre la amplitud del concepto de la vida. Particularmente, desde una perspectiva quizá más filosófica, totalmente alejada quizá del mecanicismo o del empirismo más duro, más férreo de la biología molecular, podríamos hablar de lo que se llamó la filosofía emergentista, las ideas emergentistas de principios del siglo XX. En este sentido, lo que o lo que puede entenderse como la idea emergentista se traduce en que son propiedades que tienen los elementos que constituyen un sistema, que son inherentes e inmanentes a ellos, pero que no es posible inferirlos a partir del análisis de las leyes físicas del sistema que está bajo estudio. Voy a poner un ejemplo para que se entienda particularmente en este sentido. Utilizando las leyes de la física y la química podemos entender cómo se constituyen átomos, y los átomos generan estructuras más grandes que llamamos moléculas, y luego las moléculas forman estructuras macromoleculares, y así sucesivamente hasta encontrar distintos cuerpos en el universo. Pero la vida, la materia viva, tiene dos características que ahora las voy a citar: es autoorganización y autorreplicación, capacidad replicativa. Tanto la capacidad autoorganizativa como la capacidad autorreplicativa no pueden inferirse a partir única y exclusivamente de las leyes físico-químicas del universo. A esta idea, a este concepto, se le denominó emergentismo, y a mi juicio es interesante porque nos permite entender una característica de la vida, pero fuera de lo que digamos es el marco más concreto de los sistemas biológicos, y es una manera de aproximarse de un marco de referencia más amplio. Cuando nosotros entendemos o queremos aproximarnos a la idea de lo vivo, comúnmente ¿sí? Las personas acuden a definiciones, a comprensiones, a formas de entender los sistemas biológicos a partir de acciones definidas que pueden observarse en este tipo de sistemas. Decimos que nacen, los organismos crecen, los organismos se reproducen y luego finalmente mueren de forma escueta. Pero hay otros elementos en los sistemas que pueden cumplir este mismo o esta misma sucesión de hechos, y sin embargo no se les puede atribuir la característica de vivo. Podemos hablar del fuego, podemos hablar de una empresa, ¿sí? Ambas ideas, ambos sistemas tienen, desde el punto de vista matemático, algorítmico, el mismo funcionamiento. Nace, crece, posteriormente se distribuye, se reproduce y eventualmente muere. Pero creo que es interesante aproximar la idea de los sistemas biológicos primero desde esta visión emergentista. Lógicamente, en estas primeras clases no podemos acotar o encerrar una definición de vida que pueda ser ideada por ustedes los alumnos, porque todavía estamos en fases completamente incipientes
en la construcción de este conocimiento que pretendo transmitirle. A lo largo del curso podemos ir añadiendo matices y enriqueciendo este concepto. Bien, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es un esquema que está muy representado en libros de texto y que muestra una distribución jerárquica de los sistemas biológicos. ¿Cuál es el criterio o el parámetro que se considera a la hora de establecer esa jerarquía? Es la complejidad. La complejidad de los sistemas biológicos la explicaré de forma pormenorizada un poco más adelante, pero podemos entender el término complejidad sin el apellido biológico, ¿sí? Cualquier sistema, en general, puede entenderse de forma muy genérica como una conjunción de elementos que funciona de forma reticular. Si ustedes traen a su mente la imagen de una red social, en el cual pueden identificar a las personas como un punto y a los mensajes que se intercambian entre sí como interacciones, entenderán que cuanto mayor cantidad de personas y mayor cantidad de mensajes se intercambian entre ellos, mayor es la complejidad, ¿sí? Bueno, si trasladamos este silogismo a los sistemas biológicos, entendemos que los puntos pueden asimilarse a interactores y las líneas que se pueden trazar entre estos puntos pueden entenderse como interacciones. La variación cuantitativa de interacciones y de interactores determina el nivel de complejidad de un sistema. Más adelante, cuando abordemos el tema de la red genómica, particularizaremos en exactamente cómo es el tipo de interacción, cómo es el tipo de interactor. Nada más, de forma muy genérica, quiero mostrarles aquí los niveles de complejidad de los sistemas biológicos. Empezamos por el nivel atómico y el nivel atómico pasa al nivel molecular. El nivel molecular se hace macromolecular o de biomolécula. Y posteriormente damos un salto copernicano hasta las estructuras biológicas. Esto es un punto muy crítico que tiene mucha discusión, pero que no es el marco teórico para profundizar en él ahora. Este es el marco donde nos vamos a quedar, al interior celular. El siguiente nivel de organización en complejidad es la célula, después el tejido, después el órgano, después el sistema, el aparato, el organismo, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, los biomas y finalmente la biosfera. La biología molecular es necesaria para poder entender todos los niveles de complejidad, ¿sí? Porque este sistema reticular que mencionábamos antes, donde los puntos y las líneas funcionan de forma dinámica continuamente, no establece una discontinuidad entre escalón y escalón de complejidad. Es decir, para poder entender la biología del órgano, debemos entender la biología de los tejidos, la biología de las células que componen los tejidos y luego la biología molecular de esas células. Y así sucesivamente. Siempre para poder entender y modelar las respuestas del sistema a las variaciones, debemos entender el escalón de complejidad donde estamos y luego los niveles inferiores. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Miren, en la siguiente diapositiva, dos conceptos que me gustaría revisar se refieren a la organización celular, ¿sí? La teoría celular, que básicamente viene a decir todos los organismos están constituidos por células. En un capítulo posterior hablaré de los virus y, lógicamente, tiene sus peculiaridades, pero será más adelante, ¿sí? La teoría celular nos dice que todos los organismos están constituidos por células. Y a su vez los organismos pueden tener dos formas de organización, forma unicelular y forma pluricelular. Cuando hablamos de forma unicelular estamos en el campo de la microbiología, ¿sí? Organismos constituidos por una sola célula que deben tener autonomía morfológica y funcional. Deben contener toda la información y aplicar toda la información para responder de forma eficiente a las condiciones ambientales, ¿sí? Responder de forma eficiente significa
consumir la menor cantidad de energía para lograr el objetivo que todos los organismos persiguen, que es lograr la adaptación para así poder reproducirse y transmitir esa información en el espacio y el tiempo. ¿Sí? Este es un objetivo básico que siempre deben de contemplar a la hora de entender el funcionamiento de los sistemas biológicos. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, el término que inmediatamente debe venir a su mente es el de coordinación, el de delegación de funciones. En un organismo pluricelular, todas las células contienen la misma información, pero lo que difiere de una célula con respecto a otra al interior de un organismo son los perfiles de expresión. Esta expresión, perfiles de expresión, valga la redundancia, me dedicaré de forma pormenorizada más adelante. ¿Pero por qué se lo indico? Porque si pudiéramos tener una técnica que nos permita dar una respuesta muy rápida, la célula del ojo y la célula del páncreas, después de hacer un análisis de la secuencia de la información que contienen, tiene exactamente las mismas letras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la célula del ojo tiene una función particular en un organismo y la célula del páncreas tiene otra. La célula del páncreas tiene activadas unas rutas, mientras que tiene reprimidas otras. Y lo mismo podríamos decir de cualquier tipo celular. ¿Sí? La coordinación, y esta expresión que no se les olvide y que volveremos a ella en el futuro, la regulación de la expresión es el factor que permite la pluricelularidad. Es un elemento fundamental y que me detendré en ello a detalle. Fíjense, en la siguiente diapositiva es una diapositiva nuevamente muy genérica y simplemente serán dos ejemplos, en este caso de Helicobacter pylori y de un fenómeno de depredación. Son dos interacciones, en este caso es una interacción, ¿sí?, patológica, porque en este caso es una parasitosis, una especie de parasitosis en el cual una bacteria capta energía de su hospedador, ¿sí? Y en el otro caso, una planta capta energía por depredación. El hecho de referirnos a los organismos como sistemas que responden a estímulos tiene como objetivo que se entiendan cuál es la finalidad de responder a los estímulos. Y la finalidad siempre es la adaptación en el tiempo más corto posible. ¿Sí? Si las condiciones cambian, lo que se requiere para poder sobrevivir es la adaptación. Todas y cada una de las acciones y mecanismos que implementan los organismos vivos están enfocadas a la adaptación, desde las moleculares hasta las macroscópicas. Absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, otra de las funciones elementales que siempre están asociadas a los sistemas vivos es la reproducción. Y en este caso pongo estos dos ejemplos de reproducción asexual y sexual, pero me gustaría hacer hincapié antes en que el sentido de la reproducción es la transferencia de información en el tiempo. Este es el objetivo que se persigue en la reproducción, la transferencia de información en el tiempo. Más adelante me referiré a los postulados evolutivos, por excelencia, los que se enunciaron cuando Darwin publicó su famosa obra. Pero particularmente en el ámbito de la biología molecular es muy relevante hacer hincapié en los procesos de reproducción. Los procesos de reproducción, nada más de forma superficial les anticipo, significa orden. ¿Orden para qué? Para asegurarse que toda la información de la generación, ¿sí?, pasa a la descendencia. Hay una transferencia de información. Para asegurarse que toda la información pasa de una generación a la siguiente, se requiere orden. Y en los procesos de reproducción que abordaremos en biología molecular, por lo menos algún proceso en particular, porque este tipo de mecanismos se profundiza más en el ámbito de la biología celular, pero va a haber algún matiz que vamos a tocar en el curso, ¿sí? Desde el punto de vista de la generalidad y efectos de esta sesión,
me parece interesante que entiendan que la reproducción significa orden. Orden para transferir información a la generación descendente. Un punto importante, antes les hablaba de la clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica nos lleva al establecimiento de lo que se denominan categorías taxonómicas. La taxonomía es la disciplina que se encarga de la clasificación de los organismos, antes en función de la afinidad morfológica que veíamos, y en épocas más recientes no solo es afinidad morfológica, identidades o parecidos, sino en afinidades, identidades moleculares. Y lo veremos más adelante. En esta diapositiva les muestro las categorías taxonómicas que se han estado utilizando durante muchos años, ¿sí? Tenemos desde las más generales, los dominios, luego los reinos, el filum, los subfilum, ¿sí? La clase, el orden, la familia, el género y la especie. Cuando nosotros identificamos un organismo en el laboratorio, lo que normalmente hoy se identifica son bacterias. Tenemos una serie de criterios que una vez lo introducimos en una base de datos nos genera todo el árbol filogenético, y no es ni más ni menos que la serie de categorías taxonómicas en las que se puede introducir o nominar a esa especie en particular. Esto nos ayuda a tener orden. ¿Para qué necesitamos hacer la clasificación taxonómica? Porque la clasificación taxonómica no solo es un exponente o un referente en cuanto a afinidad morfológica, sino en cuanto a afinidad o similitud funcional, ¿sí? La vertiente o el punto funcional de los elementos biológicos va a ser algo que de forma reiterativa voy a resaltar en el curso, porque muchas veces se entiende la biología desde una perspectiva quizá más bucólica, más descriptiva, más del naturalista, que se dedica a observar, y creo que es importante que entiendan el matiz de la función. La función de los elementos en el sistema es fundamental, porque como les decía en el otro vídeo, les va a permitir establecer inferencias sobre por qué son y para qué son. Y esto es fundamental. Bien, en esta diapositiva solo les muestro, es una representación gráfica tipo árbol, donde tenemos una raíz y a partir de la raíz tenemos una serie de ramificaciones. Este tipo de estructura lo que nos posibilita es entender que hay organismos que descienden de otros organismos. Y esta idea